Bueno, buenas tardes a todos, el Señor les bendiga nuevamente. Espero hayan podido almorzar y descansar un rato para poder nuevamente estar aquí en esta hora, nuevamente abriendo las palabras del Señor, las Escrituras, y quiera el Señor nuevamente guiarnos en la meditación de su palabra en esta tarde. Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos considerando, recordemos que el tema que estamos viendo, o la persona que estamos viendo es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En la primera enseñanza estuvimos considerando acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, su deidad, su persona en la Trinidad, y también en horas de la noche, ayer, empezamos a considerar el ministerio del Espíritu Santo, las obras del Espíritu de Dios, que son muchas y muy importantes. Entre ellas vimos cómo el Espíritu Santo fue quien inspiró a cada uno de los autores de las Escrituras, preservándola de todo error. También es el Espíritu Santo el que ilumina, el que alumbra el entendimiento a la hora de acercarnos a su palabra, como el Espíritu Santo también tiene parte en la obra de la creación y en el sustento del mundo material. Y también veíamos la obra y el poder del Espíritu Santo en la nueva creación, la regeneración, en esta obra poderosa del nuevo nacimiento. De modo que en esta oportunidad quiero que ahondemos más en algunas otras obras que la Biblia le atribuye a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y me refiero ya de manera puntual, que es lo que vamos a estar considerando, son las obras del Espíritu Santo en relación con la santificación, el Espíritu Santo con relación a su obra como intercesor también, la intercesión, la seguridad de la salvación, el Espíritu Santo como consolador y como sello también, porque todo eso nos lo habla de la Escritura y lo asocia directamente con el Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo, iglesia, tiene su parte en la obra de la salvación. El Espíritu Santo, como veíamos anoche, es quien comienza a obrar en un corazón que está como muerto, ¿verdad? Y le da vida, coloca convicción de pecado, de justicia, de juicio, nos guía hacia el Salvador, hacia nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, pensemos en lo siguiente. El Espíritu Santo no solamente obra al inicio de la vida cristiana. El Espíritu Santo no solamente obra en el nuevo nacimiento o en la regeneración, sino que el Espíritu Santo obra también a partir de allí en adelante. De hecho, el Espíritu Santo no cesa de obrar hasta el final de la vida de un creyente. Es decir, estoy diciendo y mencionando que el Espíritu Santo realmente nunca deja de obrar en un creyente, en un hijo de Dios. Y sabemos por las Escrituras que la santificación, ya adentrándonos en esta primera obra del Espíritu y la santificación hace parte de la salvación también. ¿Por qué, hermanos? A veces solemos pensar en la salvación solamente en la justificación, en que Dios declara justos o en que nos adopta como hijos suyos, pero la santificación hace parte de esa gran obra de la salvación. El alma que ha sido transformada, regenerada, empieza ahora a caminar la vida cristiana. A partir del nuevo nacimiento se inicia una carrera. Otra vez haciendo alusión al libro del progreso del peregrino, Cristiano terminó su viaje en la cruz cuando la carga de su pecado fue quitada. De ninguna manera, ¿verdad? Después de allí, de la cruz, de que su carga fue quitada, siguió su camino hasta su meta, que fue la ciudad celestial. De modo que vamos a ver en primera instancia qué es santificación, qué es la obra de la santificación. De nuevo vamos a ir viendo varios textos bíblicos, hermanos, y quiero hacer alusión de primera instancia a Romanos 8:29. Romanos capítulo 8,
29, que creo que ahorita el pastor Guillermo también se refirió a él, nos dice allí: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Allí el apóstol Pablo viene hablando de los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? De los elegidos de Dios. Y nos dice que estos que fueron escogidos, que fueron predestinados, entre otras cosas, fueron predestinados ¿para qué? Para ser hechos conforme, y ahí ya estamos hablando de algo que es la santificación, ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Qué es esto es parecernos a Cristo Jesús? Ser transformados a la imagen de Cristo no es otra cosa que imitar a nuestro Señor Jesucristo, ser conformados a su imagen. Y esto es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. De hecho, también Pablo en Efesios 1:4 dice: fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Y a propósito de Efesios, acompáñenme a Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Allí dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, iglesia? Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De modo que la santificación no solamente tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, sino también, en efecto, con obras. Así como antes de la fundación del mundo, Dios eligió un pueblo por su gracia soberana, como hemos visto, también Él determinó que este pueblo suyo sea un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que ande, que camina, que vive conforme a los mandatos del Señor. Y recordemos, el creyente ciertamente no es salvo por obras, pero sí para buenas obras. De hecho, Santiago muestra las obras como una evidencia de la fe genuina y de la fe auténtica. ¿Qué más podríamos ver con respecto a la santificación? Bueno, está el pasaje: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todo ahora es nuevo. He aquí todas son hechas nuevas. El que ha nacido de nuevo, hermanos, lo que veíamos anoche, quien ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, tiene ahora una nueva naturaleza, una nueva simiente. Su simiente ha sido cambiada. Por lo tanto, la naturaleza antigua ya no lo domina, ya no lo gobierna. Porque ciertamente seguimos pecando, ¿verdad? Dice Primera de Juan: el que dice que no tiene pecado es un ¿qué? Es un mentiroso. Pero el punto acá, ¿cuál es, mis hermanos? Que el que en aquel quien Dios ha obrado tiene una nueva naturaleza, y esa antigua naturaleza, esos residuos de naturaleza pecaminosa ya no lo dominan, ya no gobiernan sobre su vida. Empieza a andar en novedad de vida. ¿Qué más es la santificación? Bueno, por supuesto, santificación también quiere decir andar ¿en qué? En santidad. ¿No dice el Señor: así como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso está en Primera de Pedro 1:15 al 16. Por supuesto, hermanos y amigos, la santificación quiere decir andar precisamente en santidad. En toda vuestra manera de vivir, dice el texto. En todas nuestras áreas. Debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Somos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial. Y por supuesto, esto no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, ni por nuestra fuerza, ni por nuestro propio brazo. ¿Qué tenemos hasta acá, hermanos? Santificación, ¿qué es? Vivir en santidad. Santificación, ¿qué es? Ser conformados a la imagen de Cristo.
Santificación es andar en las obras que Dios preparó de antemano, pero santificación, ¿saben también qué es? Mortificación del pecado. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, leeré el verso 5 primeramente. Colosenses 3, 5. Ya estamos, hermanos, ubicados. Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 8, de ahí mismo de Colosenses 3. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el verso 12. Vestíos pues como ¿qué? Escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia. Mortificación del pecado. ¿Qué es esto? Por eso dice a Pablo allí: haced morir lo terrenal que aún queda en nosotros. Y esto es obra, hermanos, nuevamente, hace parte de la santificación y es obra de la tercera persona de la Trinidad. Vístanse, dice allí el apóstol, ustedes que profesan la fe cristiana y que son elegidos, vivan como tal, vestidos como escogidos, santos y amados de Dios. Ahora, hermanos, también el autor del libro de Hebreos dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. Este pasaje es hermoso, hermanos y amigos, porque nos enseña que el sacrificio de Cristo fue ¿qué? ¿Muchos sacrificios? No. Una sola vez y suficiente para siempre. Bastó para declarar a su pueblo perfectos delante de Dios, para declararlos justos. Sin embargo, la evidencia de que esto es una realidad es que esta persona está en santificación, creciendo en santidad. Por eso dice el texto: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que están creciendo en la imagen de Cristo. Y la escritura es abundante con relación a la santificación. ¿No dice el apóstol Pablo: estoy persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? La salvación es una gran obra de Dios. Pablo allí en ese texto de Filipenses la llama la buena obra, el que comenzó la buena obra. La obra de la salvación es iniciada por el Señor. ¿Cuándo? Bueno, lo podemos ver, como el pastor Guillermo nos lo ha dicho, desde la eternidad con la elección, pero también a la luz de lo que hemos visto, esa salvación se viene a materializar, a ser una realidad en el momento del nuevo nacimiento, de la regeneración. Ahora, hermanos, es imposible, según ese pasaje, que alguien que haya sido justificado no sea también santificado. ¿Hasta cuándo durará la obra de la salvación, hermanos? ¿Hasta cuándo? Sí. ¿Hasta el día que partamos a su presencia o hasta el día de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Eso qué nos enseña? Que la obra del Espíritu Santo es una obra ininterrumpida, constante, permanente, activa en la vida de un creyente. Ser conformados a la imagen de Cristo, andar en obras que Él preparó, en novedad de vida, hacer morir lo terrenal en nosotros, todo esto se le atribuye a la tercera persona de la Trinidad. Por eso la Escritura dice también: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú eres creyente, esa es la voluntad de Dios, que crezcas a la imagen de Cristo Jesús. De modo que acá tenemos una importante y gran obra, hermanos, la obra de la santificación.
tan valiosa y tan poderosa como lo es el mismo nuevo nacimiento. Ahora, hermanos, consideremos por unos minutos también qué tiene que ver el Espíritu Santo con la intercesión. Con la intercesión, porque es una realidad. Cristo Jesús es nuestro abogado, lo dice en Primera de Juan. Si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo, ¿verdad? Es una realidad. Cristo intercede por su pueblo ante el Padre. Por ejemplo, Romanos 8:34 nos dice: ¿quién es el que condenará? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, pero al final dice: el que también intercede por nosotros en los cielos. Eso hace parte del oficio sacerdotal de Cristo, interceder continuamente por su pueblo. Sin embargo, hermanos y amigos, a menudo olvidamos que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, también tiene obra o parte en la intercesión. También cumple una labor intercesora por los creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ya estamos ahí en Romanos 8. Acompáñenme al verso 26 y 27. Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, nuevamente, ¿qué dice? Intercede por los santos. Es interesante que en el mismo capítulo 8, donde Pablo habla de Cristo a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo, previamente también dice que el Espíritu Santo también lo hace. Pablo viene hablando allí de que la creación aúna gime, ¿verdad? Y dice: los hijos de Dios, los creyentes, también gimen. ¿Por qué gemimos? Porque aguardamos la restauración de todas las cosas, la plenitud, cuando venga el siglo venidero. Muchas veces no sabemos qué pedir en oración, sin embargo el pasaje nos dice que el Espíritu Santo mora en el creyente y le guía y le ayuda e intercede con gemidos que son indecibles, que son inaudibles, pero que Dios los ve y los oye y los escucha. 2 veces en el pasaje que acabamos de leer nos dice textualmente la Escritura que la tercera persona de la Trinidad intercede por los santos, por los creyentes. Piensen eso. Es como si tuviésemos un intercesor arriba en los cielos, Jesucristo, a la diestra del Padre. Pero al mismo tiempo tenemos un intercesor aquí en la tierra, y no lejos de nosotros, más bien cercano, y no cercano, más bien morando en nosotros, que también intercede por los santos. Eso te debe traer consuelo, hermanos. Qué gozo es saber que hay un intercesor arriba en los cielos, y morando en nosotros hay alguien que también intercede ante el Padre por nosotros. Ahora, hermanos, abordemos también por un momento la seguridad de la salvación, porque el Espíritu Santo también participa activamente en la obra de la seguridad de la salvación. Y acá quisiera mencionar algo quizás más bien personal, hermanos. Cuando fue recién el momento de mi conversión, yo recuerdo que para mí, cuando no tenía la luz de la seguridad de la salvación, realmente vivir era una tortura. Para mí era una tortura. ¿Por qué? Porque yo vivía aterrado por pensar que el Espíritu Santo iba y venía, que el Espíritu Santo se podía ir y volver. Y era una profunda preocupación constante, perder la salvación. Y tristemente, hermanos, muchos viven así. Muchos viven así.
Qué triste es no tener la seguridad de la salvación. Es verdad, la Biblia nos llama una y otra vez a examinarnos si estamos en la fe. Pero hermanos y amigos, es la voluntad de Dios que su pueblo esté seguro de su salvación y esté gozoso en su salvación. Por eso Juan, el apóstol, en su primera epístola dice: hijitos, yo les escribo todas estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. Juan quería asegurarse que los creyentes supieran, tuvieran la convicción que tenían vida eterna, que habían recibido vida eterna. ¿Acaso David, el salmista, no decía también: Señor, te ruego que me vuelvas el gozo de tu salvación? Salmo 51, 12. Y pensemos también en lo siguiente, hermanos: no hay nada más terrible que una persona que no sea creyente se sienta segura de su salvación. Pero también es algo terrible que un verdadero creyente no tenga seguridad en la salvación que ha recibido en Cristo. El pensar que puede caer de un estado del estado de la gracia de Dios. Nuevamente, Dios desea que su pueblo ande gozoso y seguro en la salvación por gracia que ha recibido. No hay nada más hermoso que un hijo de Dios pueda afirmar: ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús. Y para esa seguridad de la salvación, el Espíritu Santo es indispensable. ¿Por qué? Nuevamente Romanos 8. Estamos ahí, en Romanos 8, versículo 14 al 16. Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El punto acá, hermanos, es que quien tiene el Espíritu Santo morando en él, siendo guiado por él, tiene tal convencimiento. Una persona que no ha sido regenerada no puede tener al Espíritu Santo. Y es imposible también que alguien que haya nacido de nuevo no lo tenga. Él pone esa convicción, dice el texto. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que de hecho somos hijos de Dios. ¿No dice acaso Juan en su Evangelio que todo aquel que cree en Cristo, Dios le ha dado la potestad de ser llamado, y no solamente llamado, de ser hecho hijo de Dios? Esa es la razón por la cual tú y yo podemos ir en oración ante el trono de la gracia y decir con toda confianza: Padre mío, porque Él nos ha adoptado, y eso lo hace. Tal convicción solo viene del Espíritu Santo. De modo que, ¿qué hemos visto hasta ahora, hermanos? El Espíritu Santo y su obra en la santificación, el Espíritu Santo como intercesor, el Espíritu Santo también en la seguridad de la salvación. Pero ahora veamos brevemente el Espíritu Santo como el sello, porque la Escritura habla del Espíritu Santo como un sello. Y esto está muy relacionado precisamente con la seguridad de la salvación. Y el pasaje que más nos habla con claridad lo tenemos en Efesios. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Efesios 1, verso 13 y 14. En Él
Es decir, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hay otro pasaje en Corintios que también nos habla del Espíritu Santo como un sello, y nos dice, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esos dos pasajes, el que leímos, y el otro está en 2 Corintios 1, 21 y 22, si quieren anotar la cita, para que veamos la relación. Nos hablan del Espíritu Santo como un sello, y también nos habla de las arras del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué significa este sello? ¿Qué significa este sello, hermanos? Es tener precisamente la seguridad de la vida eterna. Ese sello quiere decir que se ha pasado de muerte a vida. Pertenencia. Este sello significa que venimos a ser ahora propiedad de Dios. ¿Y por qué propiedad de Dios? Bueno, porque la Biblia dice que Él nos ha comprado a precio de sangre, de la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Significa pertenencia a Cristo. Y piensen esto, es un sello que es una marca imborrable. Aquí, aquel que recibe este sello no se puede volver a borrar, no puede ser removido. Este pasaje también nos dice, bueno, ¿cuándo es puesto este sello? En el momento que oímos el evangelio de nuestra salvación y creímos en él. ¿Cuándo es puesto este sello? En el momento de la conversión y del nuevo nacimiento, para nunca más volver a ser borrado. ¿Quién lo pone? ¿Quién pone el sello? Dios el Padre. Él es el que nos ungió y nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y con respecto a las arras, ¿qué denota esta palabra arras? ¿Qué nos puede transmitir, hermanos? Anticipo. Arras es un anticipo de lo que está por venir, de la redención, de la glorificación, de todas las bendiciones que le aguardan y le esperan a un creyente. Otra palabra podría ser garantía. Tenemos el que recibe este sello y estas arras tiene la garantía de que somos hijos de Dios y que recibiremos todas las promesas en Cristo Jesús. Algo importante, hermanos, que se debe tener en cuenta acá es que todos los cristianos nacidos de nuevo tienen ese sello. No es posible afirmar que hay creyentes sin el Espíritu Santo. Tal cosa no existe. No es posible que haya un cristiano sin el Espíritu Santo. Todos los cristianos han sido sellados y han recibido estas arras. Ahora, hermanos, para ir avanzando, hermanos y amigos, el Espíritu Santo y también hace una obra. Y me refiero a la obra de la consolación. Vayamos a Juan 14, que es el texto también donde literalmente se le llama al Espíritu Santo el Consolador. Juan 14, verso 16, por ejemplo. Juan 14, 16. Dice nuestro Señor allí, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahí mismo el verso 26, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Recuerdan ese Él, lo que hablábamos ayer, el pronombre? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Allí Cristo está hablando de la promesa del Espíritu Santo. No los dejaré solos. El Padre lo enviará, y notemos cómo Cristo Jesús, nuestro Señor, lo llama el Consolador. Esa palabra es el término paracletos, que quiere decir precisamente abogado, intercesor o consolador. El paracletos. Él nos enseñará
todas las cosas, nos recordará todas las cosas, Él dará consuelo. En la Biblia le llama a Dios el Padre el Dios de toda consolación, y Él lo hace por medio del Espíritu. Es un ayudador, un guiador. Y piensa en esto, hermano y amigo, es maravilloso, si tú estás en Cristo, que Dios no nos dejó en oscuridad, Él no nos dejó a la merced de nuestras propias fuerzas. Tenemos a alguien, a una persona específica que fue enviado a unas obras que fueron específicas también. ¿Cuáles? Guiarnos, consolarnos, ayudarnos. Y gracias a Dios porque se cumplió la promesa del Espíritu Santo, ¿o no? Amén, ¿cierto? Dios envió al Consolador. Ahora, hermanos, para ir entrando en la última parte y en las aplicaciones, quisiera mencionar algo también, y es el Espíritu Santo en relación con el ministerio pastoral, porque incluso en eso también el Espíritu Santo obra e interviene. Acompáñenme a Hechos 20, 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice allí este texto: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que, ¿qué, hermanos? En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Consideremos eso, hermanos. Tanto el Padre como el Hijo constituyen a cada iglesia local de pastores y maestros, ¿verdad? Pero también nos dice ese texto que es el Espíritu Santo quien puso en las iglesias obispos y maestros. Y dirigiéndose a ellos, despidiéndose, ese pasaje en el contexto es cuando Pablo se despide de los obispos Mileto, a los que manda llamar a los ancianos de Éfeso, y le dice: no se olviden de apacentar la grey de Dios, cuídense ustedes mismos, pero también nunca se les olvide que es el Espíritu Santo quien los puso allí y quien los llamó. Recuerden que no se llamaron a sí mismos. De modo, hermanos y amigos, que mire todas las cosas, las obras en las cuales el Espíritu Santo participa directamente. Quiero finalizar con unas aplicaciones prácticas de a dónde nos lleva esta enseñanza. Gratitud al Señor por la obra de la santificación. Es una obra poderosa, hermanos, tan poderosa, repito, como lo que vimos ayer del nuevo nacimiento. Así como Cristo Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer, perfectamente podríamos afirmar que sin el Espíritu de Dios tampoco podemos hacer nada. Y aunque eso texto no lo dice la Escritura, por cuanto el Espíritu Santo comparte la misma sustancia que el Padre y del Hijo, podemos afirmar lo mismo: dependemos del Espíritu Santo. Y sin su obra nada podemos hacer. ¿Qué más aprendemos? Bueno, hermanos, esto nos debe llevar a amarnos unos a otros. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con amarnos unos a otros? Bueno, a partir de ahora, hermanos, piensa en esto. Cada vez que tú veas a tu hermano de la iglesia local o de otra iglesia local, un creyente, piensa que esa persona ha sido objeto de una obra poderosa, inmensa de Dios. Es una persona en la cual está operando el Espíritu Santo, el poder de Dios y de su Santo Espíritu, y eso nos debe llevar, por supuesto, a amarnos los unos a los otros. Gratitud al Señor por como Él dijo: no los dejaré huérfanos. ¿Recuerdan? No los dejaré huérfanos ni solos. Tenemos esperanza, el Espíritu Santo nos guía en la oración. Tenemos un intercesor que nos defiende, que mora en nosotros y que no es cualquiera, que es Dios mismo. Porque
Porque es una realidad, hermanos, que tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos a un acusador constante delante de Dios. Recuerdan el texto de día y de noche. Hay un acusador de cada creyente. Y qué bueno es saber que tenemos un abogado y un intercesor permanente también. Piensa en esto también. Un creyente puede llegar a dudar de su salvación por un tiempo, por muchas cosas, por pecados, etc. Pero permanecer en ese estado de duda permanente es imposible, hermanos, porque una persona en quien Dios esté empezando a orar, o va a clamar, Señor, sálvame, ten misericordia de mí, o va a clamar como David, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Pero la duda será insoportable. Él va a buscar el consuelo de la cruz. Es maravilloso saber que le pertenecemos, que somos suyos y que Él es nuestro. Gozo y seguridad, lo que mencionábamos ahorita, las arras. Tengo entendido que en el campo de los negocios, la persona que recibe las arras, ¿eso qué le proporciona a él? Seguridad, ¿cierto? Cuando se da un negocio y la persona recibe arras, da seguridad de que va a finalizar el negocio. En el caso del Espíritu Santo nos da seguridad de que ciertamente recibiremos todo lo que hemos prometido. Pero preguntémonos, ¿hemos recibido este sello, hermanos? ¿Hemos sido sellados? Esta es la gran pregunta. Si es así, si la respuesta es afirmativa, tenemos mucho por agradecer a nuestro Dios y adorarle. Pero si no, hay mucho por clamar a Él en fe y en arrepentimiento, pero igual sigue habiendo esperanza, ¿verdad? Mientras haya vida, tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos y amigos. Señor, nuevamente nos presentamos en esta tarde delante de ti, precisamente por los méritos de Cristo Jesús, pero también precisamente porque tú das testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y podemos venir a ti con reverencia, con solemnidad, pero también con la confianza de un hijo hacia su padre. Te alabamos, te damos gracias por habernos adoptados como hijos tuyos en Jesucristo. Y te ruego, Señor, para que sea una realidad en nuestras vidas, de todos quienes están aquí presentes, que podamos estar creciendo a la imagen de Cristo en santificación, que continúes obrando permanentemente en nosotros. Danos la seguridad, Señor, de lo que logró Cristo. Danos la seguridad de tu salvación, el gozo de ella, de poder estar en paz contigo, reconciliados, que ya no haya ninguna enemistad ni ninguna condenación. Te alabamos, Señor, te damos gracias y te rogamos que no abandones la obra de tus manos, la gran obra que iniciaste en nuestras vidas, conforme a lo que tú mismo has prometido en la Escritura. Gracias por este sello imborrable que permanecerá para siempre en la vida de tu pueblo. Te alabamos, te honramos y te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.